Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por disponer de su tiempo en esta tarde, en la cual intentaremos a lo largo de este webinar dar un panorama general acerca de la realidad que se está viviendo en torno al documento mejor conocido como código de red. Nosotros, como empresa especializada en este tipo de servicios, hemos estado observando algunas de las tendencias dentro del mercado y creemos prudente el poder compartir la información que consideramos es aplicable para los centros de carga y centrales de generación, pero más importante que todo de hablar de tecnicismos, lo que estamos buscando es tratar de hacerlo sencillo de entender y de entender más que cualquier otra cosa la importancia en su cumplimiento. Ahora bien, ya nada más cambio la pantalla, listo. Ok, antes que cualquier otra cosa, permítanme presentarme. Mi nombre es Roberto Carlos Figueroa Cerrito, seré el ponente que los acompañará a lo largo de este webinar. Soy ingeniero electricista, egresado del Instituto Politécnico Nacional con la especialidad de sistemas eléctricos de potencia. Tuve la fortuna de cursar una maestría en dirección de proyectos de innovación. Tuve la fortuna en su momento de certificarme internacionalmente en calidad de energía como CPQ o Certified Power Quality Professional. He sido miembro del CIME Ciudad de México, de la IEEE, de la Sociedad de Ingenieros de Energía de Norteamérica y de una serie de organizaciones de ingeniería. A lo largo de mis años de experiencia profesional, he tenido la oportunidad de impartir ponencias internacionales y dar cursos en países y ciudades como La Habana, Cuba, en Menden, Alemania, en Lima, Perú, en Split, Croacia, en Auckland, Nueva Zelanda, algunos de ellos en los grupos de IEC de calidad de la energía, acompañando a la empresa Power Standard Labs. He tenido la oportunidad de formarme profesionalmente en la planta de Hugo Betterman en Alemania, como experto y especialista en protección pasiva contra incendio, protección contra descargas atmosféricas, canalizaciones bajo suelo, y en Alameda, California, a lo largo de los últimos 15 años he tenido la oportunidad de capacitarme en temas de Power Quality, microsincrofisors o microsincrofasores y monitoreo remoto o Smart Grids. Gremialmente me desempeñé hasta diciembre como presidente de la UNCE. Hoy soy su expresidente y expresidente de AMERIC, Asociación Civil, de ser excoordinador de energía eléctrica en la Comisión de Energía de la CONCANACO, y actualmente me desempeño como presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, Delegación Estado de México Oriente, en donde buscamos atraer hacia los empresarios los servicios e importancia de la energía eléctrica. En materia de normalización, desde hace más de 15 años he tenido la oportunidad de participar en el CONANCE, dentro de ANSE, en el desarrollo de normas oficiales mexicanas, y en el CCNNIE de la Comisión Reguladora de Energía o el Comité Nacional de Normalización de la CRE. Y he tenido la fortuna en los últimos 5 años de ser perito listado en materia de energía por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto me ha dado un panorama un poquito amplio acerca de lo que corresponde a las regulaciones en materia energética, y arranquémonos con lo que esperamos esta tarde. Antes que cualquier otra cosa, el Código de Red es un documento cuyo nombre correcto sería Disposiciones Administrativas de Carácter General, que establecen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, reducido a 3 palabras: Código de Red. Sin embargo, también lo podemos encontrar a lo largo de los documentos oficiales, como la Resolución 550 del 2021. Este documento, o cuando nosotros encontremos las palabras eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad juntas, básicamente estamos hablando del Código de Red. Y como estas palabras lo indican, lo que busca es la confiabilidad del sistema eléctrico. Es un documento emitido por la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, antes de abundar acerca del documento, y para romper el primero de los mitos que está circulando en el mercado y por lo cual denominamos este webinar el Código de Red en la vida real, es que en nuestro mercado el Código de Red se ha manejado como un documento de ingeniería o como un documento que establece análisis con instrumentos de medición, estudios de cortocircuito, estudios de coordinación de protecciones y párale. Sin embargo, habrá que entender la naturaleza del documento, de dónde viene, por qué existe y por qué la importancia en su correcta aplicación, su correcta interpretación, pero al mismo tiempo entender de manera relativa la sencillez con la que nosotros podemos aplicarlo. Para poder entrar al Código de Red debemos entender el marco jurídico de nuestra industria eléctrica.
Por encima de todo está la ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento máximo por encima del cual no existe nada en nuestro país. Dentro de este documento hay 3 artículos que se denominaron la famosa Reforma Energética del 2014, que establecen el marco de referencia para todo lo que tiene que ver en materia de energía, tanto eléctrica como petrolíferos. Después de ello, existen un conjunto de documentos conocidos como leyes armonizadas, y son armonizadas porque cuando un país tiene tratados internacionales, las leyes que aplican a los países firmantes de este tratado se armonizan y empiezan a ser aplicables en todos los países que firmaron este documento. Llámese en nuestro caso el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, algunos que tenemos con América del Sur y algunos que tenemos con la Unión Europea. Después de esto vienen las denominadas leyes secundarias. Y en las leyes secundarias, perdón, me dicen que tengo, todos, ya tenemos gente que estamos aceptando, admitida todos, listo. En las leyes en materia de leyes secundarias, tenemos por encima de todo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esto implica o nos indica que la forma en la que la Administración Pública Federal funciona es la forma en la que vamos a interpretar los documentos legales en nuestro país. Después viene la LORME, o la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Es la ley que establece el cómo funcionan los reguladores en materia energética, que en nuestro caso, y para nuestra especialidad en específico, es la Comisión Reguladora de Energía. Después viene la Ley de la Industria Eléctrica, el documento que, como mencioné, viene de 3 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y marqué en negrito 2 documentos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en 1992, que a la fecha, por algunos contratos existentes, tiene algunas aplicaciones todavía vigentes. ¿Por qué? Porque la ley no necesariamente es retroactiva. Luego viene la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que también hace un par de años fue derogada y que también se encuentra en un proceso transitorio en la que parte de la ley todavía aplica en conjunto con 2 documentos más. Luego viene la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, documento de extrema importancia en la vida real y que va a hacer la diferencia en nuestros centros de carga, en nuestras centrales de generación, entre el que seamos sancionados o no, podamos ser visitados o no, nos aplique o no nos aplique de manera correcta lo que una unidad de inspección nos esté solicitando o la misma autoridad, y que también define quién puede y quién no puede reclamarnos el código de red. Y finalmente la Ley de la Infraestructura de la Calidad, que sustituyó la Ley Federal de Metrología y Normalización. Después de esto vienen obviamente sus reglamentos, el reglamento de la LIE, el reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el reglamento de la Ley de la Infraestructura de la Calidad y las bases del mercado eléctrico mayorista, que establecen el cómo está funcionando la estructura en general de nuestro mercado eléctrico. Y finalmente llegamos a la parte importante o lo que en realidad nos interesa dentro de este webinar, y es que en la parte de la base de la pirámide de Kelsen para México se encuentran las normas oficiales mexicanas, mejor conocidas como NOMS. Para todos los que estamos en el ámbito eléctrico sería la NOM 001, sede relacionada con instalaciones eléctricas, por decir una de ellas, las diferentes normas de ahorro de energía, etcétera. Y luego las disposiciones administrativas de carácter general y las actividades de la industria eléctrica. El código de red, como lo mencionaba en el slide anterior, es un documento que se llama disposición administrativa de carácter general. Eso implica, como lo vimos en la pantalla, que es un documento que al estar en la base de la pirámide y dentro de la pirámide se hace obligatorio. Está fundamentado no por reglas de ingeniería, está fundamentado por la ley de la industria eléctrica y todo lo que nosotros tenemos aquí. Eso es la importancia del por qué debemos de empezar a romper con este mito de que yo, dueño de centro de carga, yo planta, yo fábrica, yo industria, yo hotel, yo centro de carga o central de generación, basta con hacer algunos estudios de ingeniería, conseguirme un instrumento de medición, colocarlo, ya la hice. No, es un documento basado en una estructura legal en nuestro país.
Esto hace que tenga características únicas y que sea un documento técnico legal. La Comisión Reguladora de Energía, a partir del 2014, se ha convertido en el regulador de nuestro sistema, ¿sí? Es el regulador del sistema eléctrico y de la industria energética en México. En la imagen que tenemos en pantalla vemos en la parte superior cómo está estructurado al día de hoy nuestro mercado, en donde tenemos en la generación la posibilidad de que la CFE, particulares, Pemex por sí mismo, en cualquier tecnología, pueda generar energía. Luego tenemos un control operativo determinado y manejado por el SENACE, que además de llevar funciones técnicas de operación del sistema, lleva funciones financieras a través del mercado y las subastas de energía. Luego tenemos la comercialización, en donde la Comisión Federal de Electricidad, tanto con su compañía de suministro básico como de suministro calificado, tienen la posibilidad de proveernos el servicio de suministro eléctrico, pero también existen jugadores independientes o particulares denominados suministradores de servicios calificados. Finalmente tenemos el consumo, en donde podremos participar de dos maneras: en suministro básico, como todos los mortales, todos los que tenemos un medidor de Comisión Federal de Electricidad y que estamos hoy con un contrato en suministro básico, y los usuarios del suministro calificado, que son aquellos que reúnen algunos requisitos y pueden adquirir energía por un suministrador particular en condiciones diferentes o preferenciales de mercado. Y en la base de esta primera parte de la imagen tenemos la transmisión y la distribución, que básicamente son la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que ha sido cedido la responsabilidad o que se le ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad el encargo de cuidar de nuestro sistema y de ejecutar las labores de transmisión y de distribución, y los denominaremos en adelante transportista y distribuidor. Y en la parte de abajo vemos una imagen similar a la de arriba, en donde en la parte central está el SENACE como operador del sistema eléctrico, luego vemos un rayito que representa la generación, una torre que representa la transmisión, un transformador que representa la distribución, y luego una mano y un centro de carga que representan el consumo o el suministro, o el consumo de energía eléctrica o los centros de carga. Y ahí vemos el logotipo de la Comisión Reguladora de Energía, en donde todas las actividades que se desarrollan en nuestro país hoy están reguladas por la única y real autoridad que se llama CRE. Y se vuelve importante porque rompamos el segundo de los mitos que hay en el mercado. El segundo de los mitos es que va a venir CFE a exigirme el código de red. CFE, como lo vemos en la pantalla, es el jugador más importante, ya que participa en la generación, en la comercialización, en la transmisión y en la distribución de energía. Sin embargo, él no es la autoridad, es el cuidador de nuestro sistema, un productor de energía y un comercializador de energía. El SENACE tampoco es la autoridad, él es el encargado de operar el sistema eléctrico nacional. La autoridad es el regulador. Y cuando digo esto se vuelve importante e interesante, porque nosotros en la vida real escuchamos del código de red que nos van a multar, pero no sabemos quién. Pero tampoco entendemos que hay una autoridad que generó este documento basado en leyes que se acompañan de ingeniería, mas no necesariamente son elementos técnicos. En la siguiente imagen vamos a entender qué es el código de red y para qué sirve. Previo a la reforma energética del 2014, todo lo que vemos en este mapa representa el sistema eléctrico nacional, las líneas de transmisión que existen en nuestro país, las centrales de generación que existen y la forma en la que están distribuidas. Las redes de distribución de las pequeñas ciudades no caben en el mapa, se verían muy chiquitas, pero están representadas dentro de él. Anteriormente, solamente Comisión Federal de Electricidad podía generar, transmitir, distribuir, comercializar y algunos productores independientes. Las reglas las manejaba él, las condiciones de emergencia las manejaba él y todo lo que pasaba lo manejaba un mismo operador. Con la reforma eléctrica del 2014 se separan las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y ahora puede haber particulares generando electricidad en cualquier puntito negro de los que se ven en la pantalla. Solo existe CFE transmitiendo en las líneas de color naranja, azul y rosita, y en cualquier lugar del país puede haber consumidores, puntitos negros consumiendo energía, y en cualquier lugar puede haber comercializadores que estén suministrando energía eléctrica.
Al haber diversos jugadores, se hace necesario que exista un reglamento, unas reglas básicas de convivencia que nos permitan mantener bajo cualquier circunstancia protegido el sistema eléctrico nacional. Entiendas entonces que el código de red son las reglas que van a mantener este sistema a diciembre del 21, esta sería la foto, perfectamente funcional y sin que nada suceda. Y aquí nace un segundo elemento en cuanto al código de red en la vida real. En algún lugar de este mapa, en este instante, hay alguien poniendo su dinero para producir energía eléctrica y inyectando kilowatts o megawatts hora a este sistema. Y en algún otro lugar hay alguien como nosotros con su computadora conectada y encendida, consumiendo energía, que estamos tomando kilowatts hora y estamos pagando dinero por esos kilowatts hora. Es decir, en tiempo real, además de circular electrones, está circulando dinero en este sistema. Y estas funciones financieras o estas operaciones financieras deberán de ser salvaguardadas y son salvaguardadas bajo condiciones normales de operación de este mapita. El código de red se asegura de que todo el que tenga una obligación se conecte correctamente, se comporte correctamente y no suspenda sus operaciones financieras sin un previo aviso o sin un trámite adicional. Esto implica, traducido al español y de manera coloquial, que si yo tengo una planta que fabrica escoba, tiene 20 años que no le doy mantenimiento, no la actualizo, se mete una rata, se ha estado comiendo el cable del alimentador de mi subestación, termina por morderlo, hace un cortocircuito, la rata se quema, pero también se funden los fusibles. Y ese cortocircuito, porque tiene 20 años que nadie le daba mantenimiento, deja no nada más a la fábrica de escobas, sino a toda la colonia sin luz. Esto implica que hubo transacciones financieras que no se pueden desarrollar porque alguien no cuidó sus elementos de conexión al sistema. Entonces hay una responsabilidad porque las operaciones financieras no funcionaron durante el tiempo que estemos desconectados, pero además hay la responsabilidad de que una fábrica de escobas acaba de dejar sin luz a toda la colonia. Entonces, cuando al aplicar el código de red estamos pensando que basta con hacer algunas mediciones y hacer algunos estudios, nos acercamos a que sea poco probable que la rata provoque ese corto, pero no necesariamente nos estamos librando de las implicaciones legales y obligaciones legales adicionales que tenemos por dar ese mantenimiento oportuno. Entonces, en términos simples, el código de red va a cuidar este mapita o el sistema eléctrico nacional. ¿Pero qué es el código de red? Bueno, es un documento, conjunto de documentos que contiene disposiciones que permiten la operación de un sistema eléctrico de un país o de una región de manera segura y con los más altos grados de confiabilidad y continuidad de suministro. Puede integrarse por un documento, como en el caso de México, que va en la segunda versión, o por 6 o 7 documentos, como en el caso de la Unión Europea. ¿Sí? Estos van a cubrir las diferentes áreas de un sistema eléctrico interconectado de una región o un país. En México, el primero de los documentos que se publicó fue la resolución 151 del 2016 y fue sustituida por la 550 del 2021, por la que se expidieron este nombrezote largote que ya vimos al inicio, disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. En términos generales y de manera oficial, este es el slide oficial de la Comisión Reguladora de Energía, el código de red es la regulación emitida por la CRE. Se emitió por primera vez el 8 de abril de 2016 y fue reformada y publicada el 31 de diciembre del 2021, me faltó un 1 por ahí. Contiene los requerimientos técnicos mínimos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de todos los procesos asociados en el sistema eléctrico nacional. A través de este documento se van a regular las diversas actividades que se llevan a cabo en el sistema eléctrico, tales como la interconexión de centrales y la conexión de centros de carga, la planeación y la operación de la red de transmisión nacional y las redes generales de distribución. Esto implica otro de los grandes mitos. ¿Por qué el código de red es tan malo conmigo y por qué yo centro de carga tengo que cumplirlo? ¿Por qué todo es contra mí? No. El código de red se asegura de que las centrales de generación para interconectarse e inyectar energía deban de cumplir estas reglas. Que todo el que se conecte para consumir cumple estas reglas. Que el que moderniza, es decir, la Secretaría de Economía
en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, el CENACE y la CRE, que es la planeación del sistema, se modernice cumpliendo reglas y garantizando seguridad. Y la operación, es decir, el transportista y el distribuidor, la CFE, por sí misma está igual de obligado que nosotros a cumplirlo. Su objetivo, entonces, es establecer los criterios técnicos que los integrantes de la industria deberán de observar de manera obligatoria en el desarrollo de sus actividades en el sistema eléctrico nacional para asegurar que este sistema alcance y mantenga una condición adecuada de operación. Vámonos a la vida real. ¿Qué quiere decir condición adecuada de operación? Condición adecuada de operación es no estar en la contingencia sencilla más severa. Y vamos a empezar con el Inge Figueroa con sus palabritas domingueras. Contingencia sencilla más severa se refiere a la contingencia que de manera subsecuente pudiera resultar en la mayor pérdida simultánea de generación o de suministro eléctrico en megawatts. Puta, no entiendo nada. Pero para que lo entendamos y todos nos lo llevemos a la vida real, tenemos estas dos imágenes, una en lenguaje coloquial y una en lenguaje para ingenieros. Condición adecuada de operaciones, como vemos en ese poste, las cuchillas están cerradas y está fluyendo energía al centro de carga y está facturando, está consumiendo kilowatts y está tomando energía que alguien en otro lugar está generando. Todo funciona adecuadamente, tal cual fue planeado, dentro de su demanda máxima contratada, etc. En la vida real o en la vida coloquial, un domingo hermoso con toda la familia sentada alrededor de los sagrados alimentos en la mesa. Todo es armonía, amor y buena comida. Vamos a generar la contingencia sencilla más severa. El señor de la playera negra, el papá, agarra y voltea fijamente al hijo de la playerita blanca y le dice, ¿cómo vas en la escuela? Si tuviéramos un hijo educado, agarraría y le daría un codazo a la hermanita y le diría, ¿qué hablan? ¿Sí? Esto implicaría que tenemos un evento. Traducido al sistema eléctrico nacional, una sobrecarga, un cortocircuito, algo acaba de pasar en la planta y estos fusibles están a punto o están dentro de la curva de disparo, corriendo el tiempo necesario para poder abrir. ¿Sí? Si todo está calculado adecuadamente, es posible que resistan la falla o que abran dentro del tiempo pactado. Regresemos a la vida coloquial. Eso es si todo funcionara correctamente. Pero resulta que vamos a generar una contingencia sencilla más severa, es decir, una pérdida de suministro eléctrico. El hermano se levanta, avienta la silla y dice, en esta casa no lo dejan uno en paz, no se puede comer a gusto y se larga a su recámara, rompiendo la armonía de un hermoso domingo familiar. Eso es no estar en la condición adecuada de operación que marca el código de red, que es lo que vamos a cuidar, y eso implica entrar en la contingencia sencilla más severa. Entonces, llevado al medio eléctrico, resulta que la protección alcanzó a disparar después de N cantidad de tiempo, pero como no estaba calibrada adecuadamente, además de que me acaba de sacar sin libranza, se llevó la colonia o el circuito completo y mis vecinos los acabo de dejar sin luz. Esto implica entonces que sin previo aviso no estoy llevando transacciones financieras, no estoy cumpliendo con mis obligaciones de estar conectado y no producir una falla y acabo de dañar a los demás. Cuando esto sucede, no cumplí el código de red y me hice acreedor a una sanción porque alguien deberá de pagar por esa energía que se sigue generando en un rincón de este país. Explicado de esta manera, el código de red entonces empieza a tener razón. Nosotros cuando contratamos energía, pues tenemos obligaciones y mientras las cumplamos adecuadamente, nada pasa. Si no las cumplimos, entonces seremos sancionados de acuerdo a alguna de las características que están estipuladas. El código de red deberemos de verlo en la vida real con dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de la autoridad, que es la CRE, CFE y el SENACE, y el otro del lado del usuario calificado. Ambos puntos de vista se concentran en el punto legal o en la subestación o en la cometida o en el punto de conexión o en el punto de interconexión, como le queramos llamar. Básicamente en la subestación que nos conecta al sistema. Por lo tanto, observa como un riesgo a la estabilidad del sistema eléctrico cualquier cosa que se conecte, ya sea para generar o para consumir. Incluso las propias subestaciones de transmisión y distribución de la CFE son un riesgo. Por eso deben de estar correctamente ejecutadas. Por ello, el código de red protegerá la estabilidad del sistema. Si nosotros fuéramos un centro de carga,
el ojo moreno que se ve aquí, hermoso, entonces no importa qué pase en tu fábrica, tu centro de carga, tu centro comercial, tu edificio, tu corporativo, tu industria, tu central generadora, no importa qué pase adentro, no debes de permitir que salga por el punto de conexión e interconexión al sistema eléctrico nacional y lo afecte. Y la autoridad debe de asegurarse que no importa lo que le esté pasando al sistema eléctrico, no debe de afectar a sus usuarios y a sus proveedores. Nos ayudan por ahí nada más muteando su micrófono, por favor. Entonces, ya no solamente es la CFE quien está jugando a favor o en contra de todo eso. Tenemos una situación en la cual todos deberemos de cuidar del mismo fin. ¿Cuáles son las premisas importantes del código de red? ¿Por qué existe? ¿Qué nos obliga? El chiste es que lo derivemos. Nos ayudan muteando su micrófono, por favor, Carlos. Antonio Cortés, perdón. Es el accesorio que dice el link. El sistema eléctrico debe de ser controlado de tal modo que maximice el tiempo que se mantenga dentro de sus límites técnicos definidos en las condiciones de estado operativo normal del manual regulatorio de Estados Unidos del Sistema Eléctrico Nacional. Complicadísima la frase, pero básicamente quiere decir lo que dije. ¿Cuántos puntos así Todos son? deben de estar. Se repiten. Nos ayudan muteando su micrófono, por favor. El sistema eléctrico debe de ser operado de tal manera que sea capaz de soportar la contingencia sencilla más severa en condiciones normales de operación sin incumplir las condiciones. Esto quiere decir que el sistema se debe de diseñar de tal manera que incluso cuando nosotros fallemos, él debe de mantenerse operando y a todos los demás suministrarles, salvo a los que nos llevamos entre los pies. La infraestructura del sistema debe estar protegida contra daños ocasionados por la operación de sus propios equipos. Es decir, los valores de capacidad de cortocircuito de cualquier protección dentro del sistema deben de estar dimensionados de tal manera que no exploten, por ejemplo, que no generen un incendio. Ese es solamente uno de los muchos ejemplos que podríamos decir. Otro de los elementos es que cuando un área ya ha sido aislada, pues lo más rápido posible debe de ser reintegrada para que siga funcionando financiera y técnicamente el sistema. La ampliación y la modernización, es decir, lo que hace la Secretaría de Energía y lo que hace CFE, deben de tener un solo objetivo, la mejora continua de los niveles de confiabilidad. La interconexión de las centrales solamente deberá de existir cuando va a ser para mejorar el sistema. De lo contrario, pues deberá de ser cuestionable. La conexión de los centros de carga no debe de incidir negativamente en niveles de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad o seguridad. Es decir, si tú llegas con una fábrica gigantesca con 15 megawatts, con niveles altamente importantes, porque pusiste algunos hornos de inducción o algunos hornos por arco, pues entonces la operación no lineal de tus hornos no debe de lastimar a los vecinos o deberás de instalar equipos que no dejen que tus vecinos sean afectados por tu llegada. Los sistemas de información y comunicaciones que se utilicen dentro del sistema deben de promover la eficiencia de toda la industria, es decir, asegurar que continuamos rumbo al Smart Grid y funcionar dentro de un marco de interoperabilidad y seguridad de la información, es decir, ya no podrán ser de código cerrado o de licenciamientos cerrados, tendrán que ser bajo plataformas open source. En lo que en general debe de contribuir a mantener todo funcionando correctamente. El código de red en la última actualización del 31 de diciembre del 2021 sufrió algunas modificaciones y hoy se compone por disposiciones generales. Un apartado B, que es una gestión del código, nos dice cómo lo vamos a utilizar y cómo debe de ser mantenido y actualizado. Un apartado C, que es un glosario, que por primera vez estas palabritas raras que de repente escuchamos ya están ahí para que podamos entenderlas. Ya hay un glosario de cómo debemos de interpretar estas palabritas raras: disposición operativa, frontera operativa, qué es tensión, qué es frecuencia, qué es armónico. Ya hay un glosario dentro del documento. Y la parte más importante es que tiene 6 manuales regulatorios. Cuando la gente nos habla de código de red en el mercado, es muy tendencioso el que aquel que vende bancos de capacitores, extrañamente todo lo que él hace, que además lo hace gratis, siempre resulta que alguien tiene que comprar bancos de capacitores. Aquel que vende filtros de armónicos, no, bueno, pues está de moda. Hay que hacer análisis de calidad de la potencia y siempre sale que hay que corregir armónicos. Sin embargo, el código de red tiene 6 manuales regulatorios para la generación, para la planeación, para el almacenamiento de energía, para los centros de carga. Y estas variables eléctricas nos ayudan a que todo el sistema eléctrico esté cubierto y esté manejado de la mejor manera. Estos manuales regulatorios son el manual de planeación del sistema,
el de estados operativos, que nos va a decir cuándo estamos normal, cuándo estamos en alerta, cuándo estamos en emergencia y cómo regresamos a los demás estados, el de control y operación de la generación y los recursos de demanda controlable. Resulta que ya lo vivimos, ya no es una plática de ficción. Todos recordamos cuando se apagó medio país y todos hemos estado acostumbrados en nuestras ciudades en que en determinadas horas las zonas con menos importancia porque no tienen hospitales o de menos recursos económicos son apagadas o tienen apagones continuos. Estos apagones de tira de carga son para mantener la estabilidad de tensión y frecuencia. Pero adicionalmente a esto, hay centros de carga que voluntariamente, porque sus procesos no son complicados ni peligrosos, permiten ser desconectados, beneficiándose económicamente para que el sistema esté estable. Hay un manual de coordinación operativa que establece cómo debemos de comunicarnos dentro del sistema, quién atiende la llamada, quién le llama a quién se comunica con quién. Hay un manual de requerimientos técnicos para la interconexión solamente de centrales, y el último, que es de lo que todo el mundo sí habla, el manual de requerimientos técnicos para centros de carga. ¿Cómo nos lo van a aplicar? ¿Cómo nos van a pasar a la báscula? Pues desde 2016, el 20 de enero, se publicó cómo se integra unidad de inspección. Hay una disposición administrativa, una DAC, que determina qué es, cómo se constituye, cómo se evalúa y cómo opera una unidad de inspección. Es decir, la unidad de inspección en un futuro será el ente designado por la Comisión Reguladora de Energía para evaluar el cumplimiento de los requisitos, para que hoy se conecten centros de carga calificados, pero participa en el proceso de interconexión también, y hoy está participando en la interconexión de la generación distribuida. Importantísimo entender que hoy, 4 de mayo de 2023, no existen unidades de inspección para código de red, ni existen empresas certificadas con sellos, con validaciones de nadie que permitan saber que él certifique el código de red. Peor aún, la Comisión Reguladora de Energía publica y nos dice que los estudios eléctricos y los estudios de calidad de la potencia se podrán llevar a cabo por los propios centros de carga cuando tengan profesional preparado o por empresas especializadas que demuestran la experiencia en dicho tipo de estudios. Y no se omite señalar que la CRE no ha autorizado ni cuenta con facultad alguna para autorizar empresa o persona para desarrollar estudios eléctricos o, como hoy son llamados, estudios de cumplimiento de código de red. Esto nos complica las cosas y nos las facilita. Las complica porque nos vemos expuestos en esta vorágine del día a día o del código de red en la vida real, a que de repente llega una empresa que me entrega un reporte de 7 páginas donde dice que solamente debo de instalar bancos de capacitores. Llega una empresa que me entrega 500 páginas con un montón de estudios, pero no me dice qué tengo que hacer, y llegan empresas que ni siquiera se molestan por integrarme todo. Me van haciendo los estudios por separado porque esto es lo que ellos saben hacer. Nosotros, como centros de carga, deberemos de asegurar que el profesionista que nos atienda tiene capacidades técnicas, legales y de manejo de la documentación adecuada y el proceso administrativo involucrado con esto. Oye, ¿y me puedo defender del código de red? El código de red nos dice que es obligatorio y que en México todo se puede. ¿Me puedo defender? Claro. El título 5 del código de red me dice que podrá ser impugnado a través de juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 27. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el amparo indirecto procede en contra de los actos de la autoridad que determine dictaminar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que estos sean definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la autoridad me castiga por no cumplir el código de red, yo me puedo inconformar a través del juicio de amparo contra ese castigo. Yo puedo impugnar ese castigo, pero no puedo impugnar cumplir el código de red. Me pueden castigar 1, 2 veces y a la tercera desconectarme. Puedo quejar de esto, pero no voy a poder evitar cumplir el código de red. Esto es una parte importantísima. Entendiendo cómo interactúa la red para entender a qué demonios se refiere el código de red. Aquí tenemos 2 imágenes del diagrama unifilar nacional del Sistema Nacional
de la Red General de Distribución y el Sistema Nacional, la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Vemos por ahí algunas centrales en la zona del centro de Baja California, y en la imagen de un lado vemos el diagrama unifilar de esta red. Resulta que, como lo estamos viendo ahí, todas están interconectadas. Elijamos, por ejemplo, en la parte de abajo, la subestación Santa Rosalía. A esta subestación Santa Rosalía alcanzamos a ver que hay una central de generación llamada Santa Rosalía 2, que le llegan 2 líneas, 2 alimentadores, y vemos que de ahí también salen un par de circuitos. Por un lado sale un transformador, hacia otro lado y tenemos otro bus. Cualquiera de los elementos que estén precisamente en el bus de color negro está a 34.5 cables. Cualquier fenómeno en cualquiera de los 5 lazos que interconectan este bus puede afectar al resto si las protecciones no fueron coordinadas adecuadamente, si las capacidades de corto no fueron adecuadamente dictaminadas, si la central de generación dejó de generar o si uno de los centros de carga conectados a estas subestaciones está pidiendo más de lo que le corresponde, provocaría una inestabilidad. Esto implica que el código de red lo que está buscando es que todo el diagrama unifilar de la red nacional no esté expuesto a daños. En términos generales, eso busca. El código de red hoy día, por primera vez en el 2021, ya nos establece su alcance y aplicación de manera muy definitiva. Y esto es importante que lo conozcamos, porque establece que ¿quién está obligado a cumplir? Bueno, el Centro Nacional de Control de Energía, los transportistas, los distribuidores, las centrales eléctricas, los centros de carga, los generadores, los suministradores, los usuarios calificados participantes del mercado, los comercializadores no suministradores y finalmente en el inciso J, los contratistas. Esto implica que de alguna manera todos los profesionales que interactúan en el desarrollo del sistema eléctrico nacional y hoy, en un futuro muy cercano, los profesionales que estamos interactuando con el cumplimiento, seremos corresponsables de lo que estamos dictaminando. El centro de carga tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo cuando tenga profesionales dentro que lo ayudan a evaluarlo. Pero también deberá de vigilar que quien le sirve tenga la capacidad técnica y económica, porque será un corresponsable con lo que dictamine. El código de red empieza a proteger también a los usuarios de esta vorágine que se ha desarrollado en los últimos años de consultores y especialistas en código de red que lo ven de manera muy profesional, pero parcial. Lo ven desde el punto de la ingeniería muy profesionalmente, pero no lo ven en su cobertura total, técnica y legal. Actividades reguladas por el código de red. Hoy el código de red pues regula la operación, la planeación, la generación y a los centros de carga por sí mismos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la red hoy es regulado y controlado por el código de red. ¿A quién lo dirigieron? A los centros de carga y las centrales de generación, pero siempre acompañadas del transportista o el distribuidor y del operador del sistema y del planeador del sistema en igualdad de circunstancias, de tal manera que esto es una débil balanza que no se puede equilibrar hacia un lado o hacia el otro, porque si se carga hacia los generadores o hacia los centros de carga, está modificando la tensión y la frecuencia del sistema. El capítulo 4, por ejemplo, dentro de las muchas cosas que dice, habla de las disposiciones generales de conexión para los centros de carga, los criterios de conexión. Y nos dice, por ejemplo, que todo centro de carga que solicite a través de un suministrador o del CENACE la conexión con el CEN, debe de cumplir con las características específicas de infraestructura requerida por el CENACE. ¿Cómo? Sí, cuando pasas de cierta demanda y en niveles de alta tensión, te van a solicitar que hagas estudios de interconexión, estudios de impacto al sistema y algunos otros que te van a determinar qué infraestructura será de tu subestación. Aquella época en la que primero construían, terminaban la subestación y luego vean cómo la conectaban, ya no puede existir. Hoy, desde que el proyecto nace, debe de cumplir y empezar con los estudios ante el CENACE. Y si no es un centro grande, a través de la Comisión Federal de Electricidad, recibirá también
los datos de infraestructura específica de su conexión. Su cumplimiento será revisado, y hoy ya es revisado, por las unidades de inspección para conexión e interconexión. Oye, y a nosotros los usuarios, los simples mortales, no te preocupes. Hoy se le exige tanto al suministrador, todo CFE, como a nosotros los usuarios en igualdad de circunstancias. Llegamos a la parte que todo mundo suele hablar, el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Interconexión de Centrales Eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional o de centros de carga. Y esto implica que tenemos que entender dónde se aplica y cómo se aplica el código de red. Esta imagen proviene de un seminario cuando estábamos en el 2018 en los umbrales del primer cumplimiento de un fabricante de equipos. Y nos está mostrando a través de la línea de transmisión la representación del sistema eléctrico. Luego tenemos lo que podría ser la cometida, que son las líneas que unen la línea de transmisión al primer transformador. ¿Sí? En este caso, las centrales originalmente, las imágenes correspondían originalmente a una central eólica y a un sistema fotovoltaico, pero podremos interpretarlo también como un centro de carga. Y sus tableros de control. Donde se encuentran los puntos rojos, lo vamos a denominar punto común de acoplamiento, punto de conexión, punto de interconexión o punto legal de cumplimiento. El espacio que hay entre la red pública y la primera protección del lado del centro de carga o la central de generación es el único espacio de cumplimiento obligatorio por ley. Quien hace el estudio de código de red, su principal responsabilidad legal y técnica es asegurarse que en este espacio todo lo que exista está documentado, medido, diseñado, calculado y revisado para cumplir con las especificaciones del código de red. Y que en la operación correcta, ya sea central o centro de carga, no regresa a través del punto de acoplamiento armónicos no deseados, desbalanceo en corriente o en tensión no deseado, flicker, factor de potencia o parámetros que no estamos deseando, pero que además es capaz de tolerar variaciones de tensión y variaciones de frecuencia sin dejar de cumplir su función primaria, que es estar conectado. En este espacio es donde debemos de cumplir. Sin embargo, lo que aquí pase depende de lo que pase al interior de la central, al interior del centro de carga. Es por ello la importancia de que ya sea en subestaciones, en los cuartos de control de las subestaciones o en las subestaciones en media tensión, no es venir a instalar un analizador y correr análisis de cortocircuitos. En la vida real, el código de red implica a los industriales, a los dueños de las empresas, a los gerentes de mantenimiento, a los directores de operaciones, al director financiero, entender que la autoridad va a venir a revisar estas cosas que se ven en las fotos. Pero él no va a venir con un portafolio lleno de instrumentos de medición y va a andar trepado ahí con su casco. Él le va a pedir evidencias de que todo esto que está en las imágenes cumple el código de red. Evidencias. No va a venir a hacer el estudio. Va a pedir evidencias. El estudio en la parte de medición, los estudios de ingeniería, las mediciones reales, se tendrán que desarrollar lo más cercano posible al punto de conexión legal o el PCC. Pueden ser en una subestación compacta a través de Teams, pueden ser en alta tensión, pueden ser por los Teams que están trepados en un póster como se ve, pero tendrán que desarrollarse de preferencia en este punto. Hace 2 años se suspendió una disposición administrativa de carácter general que estaba por salir, que nos iba a ayudar a que el transportista y distribuidor tuviera la obligación de abrir los Teams para que pudiéramos medir de manera no invasiva. Hoy día, desafortunadamente, es un hecho que al interior de la Comisión Federal de Electricidad hay un oficio interno que no nos permite el acceder a los Teams, salvo que tengamos buena relación o que esa división de CFE sea más flexible y permita la ejecución de los estudios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues medir del lado de baja tensión y documentar y evidenciar que el transportista y el distribuidor
no facilitaron las condiciones técnicas para hacer las mediciones donde se deben de hacer. O generar la infraestructura, una libranza y colocar nosotros mismos el equipamiento para poder medir de manera correcta. Entendiendo que esto no es la medición correcta, pero es lo más cercano que hoy se nos permite. ¿Cuándo se mide y cómo? Para entender qué debemos de medir, tenemos que entender que vamos a medir conforme a la NOM 001 CRE SCFI 2019, vigente, o la NMXJ 610-430 de ANSE del 2018, que establece que las mediciones se deberán de desarrollar con instrumentos clase A, basados en la IS 61430 o NMXJ 610-430, que son las mismas, es una armonización o una traducción al español, en una edición vigente. La edición vigente es la de 2015, que es la edición 3. Este certificado garantiza que la información es útil legalmente. Oye, pero mi instrumento no tiene esa certificación. No te preocupes, te va a dar información precisa, exacta, pero no tiene validez legal, es informativa. Te sirve a ti para ver cómo lo estás haciendo. Le sirve a tu consultor para orientarte cómo estás, pero no sirve como de prueba legal y no sirve para demostrar legalmente lo que estás cumpliendo. Y entonces yo les decía que se cumple en 3 momentos. Primero, se va a medir cuando haces el diagnóstico, cómo estoy, como los análisis antes de ir al médico. Se va a medir cuando ya implementaste tus correcciones para verificar que lo que corregiste funcionó. Pero lo más importante de todo es que vas a medir el resto de tus días en el punto de medición legal y junto al instrumento del transportista, distribuidor o tu suministrador. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar seguro de tu información con un instrumento, con esta certificación de tu propiedad. Parte de la especialidad de nuestra empresa desde hace más de 20 años es precisamente la medición. Algunos de los instrumentos es el que se ve en la imagen, por eso es parte de lo que hacemos y los invitamos, si es que están interesados, a darles información por separado. Ahora, todas las acometidas en media y en alta tensión están obligadas y serán supervisadas, todas. Solo se podrán defender si tienen mediciones en clase A documentadas, en clase A edición 3, insisto. Hay fabricantes que diseñaron su propia certificación y tienen una leyenda en letras chiquitas que dice fabricado conforme a la certificación clase A. Eso no es estar certificado. El instrumento deberá de cumplir con las características. El PQ, el instrumento que nosotros como empresa administramos, es uno de los varios. Hay al menos 5 diferentes en el mercado y 5 marcas diferentes que lo cumplen. Fundamenta la defensa legal contra las multas, el código de red y los cobros indebidos por el suministrador. Consideraciones importantísimas. Cuando alguien te hace el servicio, cuando tu centro de carga te quieres hacer a ti mismo el servicio, o cuando tu consultor le estás ofreciendo el servicio a alguien, deberás de asegurarte de tener de preferencia el acceso al PIN. Y si no, recordarle que cuando tú te vayas y él cumpla, deberá de tener un conjunto de teams de su propiedad para medir igualito que como lo van a pasar a la báscula. Se debe de considerar que la relación de transformación origen y la relación de transformación del transductor que estén utilizando son compatibles en el analizador de redes. No se vale hacer operaciones y hojas de Excel raras para adaptar las mediciones. El instrumento deberá de tener capacidad de modificar relaciones de transformación. La medición tiene la fortuna de no ser invasiva. Por lo tanto, hay regiones de CFE que nos siguen permitiendo acceder a Teams y a tablillas porque ya se dieron cuenta que no abrimos, no desconectamos, lo hacemos de manera no invasiva a través de tesis de núcleo partido. Y los equipos deberán de tener la capacidad de configurar diferentes relaciones de transformación en todo momento. Ahora, continuando con esto, todos los requerimientos son referidos al punto de conexión, la acometida. Todos los nuevos centros de carga que se conecten al sistema en alta o en media tensión deben de cumplir el código de red. Y todos los centros que ya están conectados debieron de cumplir desde el 9 de abril del 2019. Si no han cumplido, tienen que hacerlo lo más pronto posible o ingresar a un plan de trabajo avisando cómo están. Y ahora que hubo una modificación en el código de red 2, se da un plazo de 2 años a partir
del 3 de enero del año pasado para cumplir solamente en las modificaciones. Todo lo demás, ya estamos tardes, ya es obligatorio. En centrales de generación, cualquier proyecto que tenga un permiso de generación deberá de cumplir el código de red. Por lo tanto, cualquier proyecto arriba de medio mega que pretenda conectarse al CEN deberá de cumplir el código de red. Cualquier incremento de capacidad en una central eléctrica existente superior al 10%, ya sea en un evento o en suma de eventos, deberá de cumplir perfectamente el código de red. Una central que cambie o adicione su punto de interconexión deberá de cumplir con el código de red. El cumplimiento se verifica por el SENACE antes de su entrada en operación comercial. Parte de lo que nadie nos habla es que cuando una central se conecta, no nada más es ya me conecté, ya me puse en paralelo, me sincronicé y empiezo a funcionar. Hay una serie de reglas financieras, garantías, integración al mercado eléctrico, ya sea por intermediación o directamente, que implica que esté monitoreado y participando en la regulación eléctrica del sistema. La generación distribuida también tiene algunas obligaciones independientes. ¿Cómo inicio mi revisión para aplicar el manual regulatorio? Fácil, con tu diagrama unifilar. Si eres usuario, si eres consultor, si eres contratista, si eres industrial, si eres un centro comercial, si eres una inmobiliaria, seas quien sea, no podrás caminar sin el diagrama unifilar, pero ya no es cualquier diagrama unifilar. El diagrama unifilar que utilizarás tendrá que ser lo más cercano a un gemelo digital, es decir, un diagrama unifilar que te marque longitudes, impedancias, capacidades, tensiones, características técnicas de los elementos que lo constituyen, para poder integrarlo en una plataforma de simulación y tener el modelo matemático disponible. Tu diagrama unifilar, entonces, siempre lo fue, pero en nuestro país no lo usamos, indispensable. En la vida real, además, te beneficia tener un diagrama unifilar. ¿A qué estamos obligados hoy, 4 de mayo del 2023? Si nuestro centro de carga es menor a 1 mega, estamos obligados a cumplir lo dispuesto en el 2.1 del manual regulatorio y nos aplica tensión, nos aplica frecuencia, nos aplica hacer una revisión de los niveles de cortocircuito del punto de conexión para evitar que las cosas exploten. Nos implica que no vamos a revisar el factor de potencia cuando seamos menores a 1 mega y que solamente aplicaremos control cuando nos denominemos recurso de demanda controlable, poco probable, pero solamente se aplicará, y tendremos que revisar lo que implica la disposición administrativa en materia de PICs para intercambio de información. Y para calidad de la potencia, solamente el desbalanceo de tensión y frecuencia serán nuestras obligaciones. Oye, pero el analizador de redes me mide un montón de cosas. Pues sí, las vas a usar, pero desbalanceo de tensión y desbalanceo de corriente serán aplicables de acuerdo a los métodos de cálculo que el código de red nos está indicando. Ahora, si tu centro de carga tiene una demanda contratada mayor a 1 mega, ahora sí te aplicará el factor de potencia y sí te aplicará la gama completa de calidad de la potencia. Y si tu centro de carga estará conectado en alta tensión, prácticamente todas las obligaciones del código de red serán aplicables para ti. Ahora, se deberá de entender, ¿sí?, que de acuerdo a lo que se integraba en el primer código de red, se decía que los centros de carga que emanaban o se relacionaban con suministro calificado básico de último recurso, que estuvieran conectados, tuvieron 3 años para cumplir y les daba la oportunidad de generar un plan de trabajo. El código de red 2, el de hoy, el que tenemos vigente, dice, deberás de entender que las obligaciones que ya tenían siguen vigentes en los plazos señalados. Pero, como entiendo que estamos en México y todo pasa en México, hoy 4 de mayo, tu centro de carga, tu empresa que no has cumplido, tienes la posibilidad de revisarte y generar tu plan de trabajo para asegurar tu cumplimiento, ingresarlo y finalmente será utilizado por la autoridad como un atenuante en caso de alguna eventualidad, ¿sí? Para entrar en vigor todo lo del código de red 2, pues finalmente nos dio 2 añotes, como lo dice ahí, 2 añotes para los mayores a 1 mega, pero solamente para el 2.4 y 2.8, que eran calidad de la potencia y factor de potencia.
Todo lo demás no se modificó. Aquello de que hubo un amparo y el código de red suspendió, solamente suspendió para centrales de generación y solo para los que se ampararon, no para todos. Los centros de carga a los que se hace referencia, que crean que necesitan más tiempo porque es muy complicado invertir, aún pueden generar un plan de trabajo detallando sus acciones, tiempos y prácticas prudentes para asegurar que lo que se está estipulando se va a cumplir. Hoy estamos a tiempo de hacer tu evaluación y estamos a tiempo de generar tu plan de trabajo. ¿Sí? Cuando el plan de trabajo se genere, él deberá de describir las causas asociadas a tu incumplimiento, es decir, en qué fundamentas que dices que no cumpliste, qué acciones y qué tiempos vas a analizar para el cumplimiento, de conformidad con un nuevo formatito que nos trae el código de red. Es muy simple, pero deberá de entenderse que este plan de trabajo es vinculatorio. ¿Qué quiere decir? Que estamos obligados a cumplirlo en la realidad. Increíblemente, tenemos usuarios que en 2019 metieron un plan de trabajo que se vencía por ahí del 20, estamos en 23 y todavía no en un tornillo. ¿Sí? Eso es igual a no haber cumplido. Verificación de la conformidad. La evaluación de los centros de carga podrá ser revisada con los equipos de medición del centro de carga que tienen instalados. ¿Cómo? Sí. La autoridad, si llega y te visita y encuentra que no tienes nada, tiene la facultad de decir que no tienes nada y además tomar el medidor de CFE, que es un instrumento con 2% de error, para evaluarte y determinar tus niveles de incumplimiento. O también podrá apoyarse en el SENACE, en CFE Transmisión o en CFE Distribución, pero solamente para monitorearte y evaluar si no cumples. Esto me lleva a uno de los últimos elementos del código de red en la vida real. Resulta que hoy día estamos tranquilamente creyendo que no pasa nada. Sin embargo, el SENACE, CFE Suministro Básico, CFE Transmisión y CFE Distribución ya tienen una radiografía de todos nosotros. Recordemos que muchos centros de carga ya cambiaron medidores, ya se modernizaron y hoy tienen información tangible de nuestro comportamiento histórico. Y nosotros seguimos creyendo que no tienen elementos con los cuales ser revisados. Pero además son instrumentos que no están vigentes. Costos de no cumplir. Lo dejo al final porque quiero aclarar algo. Hoy, 4 de mayo del 2023, ya hay 2 procedimientos a nivel nacional, uno para centro de carga y uno para central de generación, en proceso de sanción. Ya están en litigio, ya pasaron por el tema de los amparos, ya están en proceso de cumplir también, pero el castigo es el que está en litigio. Y no ha sido público, muy sencillo, porque como yo les mencionaba que este es un elemento legal, se está midiendo la viabilidad y los huecos legales que hoy tiene el código para que la comisión se prepare y no se pueda desarrollar una jurisprudencia que tumbe el código de red. En cuanto estos litigios terminen y se ajusten los elementos legales de los procedimientos administrativos, entonces podrán salir libremente a sancionar a todo aquel que lo requiera. Un segundo elemento por el cual hoy está corriendo esto es que eligieron específicamente centros que representan un elevado riesgo al sistema eléctrico nacional. Segundo, hoy día es posible que un OXXO no tenga una sanción en el futuro cercano porque no representa un riesgo elevado al sistema eléctrico nacional, a menos que el plano provoque una falla. ¿Sí? Ahora, en cualquier momento puede ser acreedor a sanciones de acuerdo a la que hoy te voy a explicar. Sin embargo, si conoces el procedimiento administrativo, si estás documentado, si tienes perfectamente ordenada tu información, es difícil que la sanción llegue, más no imposible. Existen 2 tipos de sanciones. La sanción por la fracción 1, inciso K, y la sanción por la fracción 2, inciso C, del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica. Una es por dejar de observar de manera grave a juicio de la CRE,
el código de red, y el otro es por deliberadamente no cumplir el código de red. Y el tamaño de tu sanción va a ser evaluado en función de a cuánta gente afectas, cuánto tiempo dejas sin suministro, cuál es la energía que evitas que se suministre, porque fue una falla deliberada, y hay una palabra que dice otras, elementos que no han sido determinados. Estoy viendo muchas preguntas en el chat. Ahorita que terminemos las voy a empezar a responder una a una para que continuemos con la presentación. Las penalizaciones por no cumplir que prevé el artículo 165 son de la LIE, no del código de red. El código de red es falso, no sanciona. Sanciona la LIE. El código de red toma dos de los incisos de la LIE para determinar los montos de las sanciones. Uno de ellos es del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos, el año anterior por dejar de observar. Es algo así como que, sí, tu fábrica de escobas, ya te caí, te vine a visitar y me di cuenta de que ni siquiera lo intentaste. Bueno, pues yo tengo la libertad, yo creo, de sancionarte del 2 al 10% de todo lo que hayas vendido el año pasado. O ya te sancioné, te di tiempo y regreso, y entonces tu multa puede ser de 50,000 a 200,000 o más, no son salarios mínimos, por incumplir deliberadamente el código de red. Y entonces tu sanción va desde los 5 hasta los 21 millones de pesos, de acuerdo a los elementos ya descritos. ¿Sí? Cualquiera de los dos depende de si fuiste el hermano que se levantó y aventó la mesa, o te cayeron y no cumplías, o dejaste sin luz a la colonia. Depende de cuál sea la condición, es como vas a ser sancionados. Insisto, ya existen 2 casos que están en litigio, no han sido públicos y no van a ser públicos todavía hasta que esto no termine, pero ya hay en proceso de revisión. ¿Sí? En función de esto, ¿sí?, van a determinar la multa. El problema no es ese. El problema es que además de que te van a multar, estás obligado a presentar el plan de trabajo de cómo te vas a corregir. Este plan es vinculatorio, es decir, lo que digas lo tienes que cumplir, y al menos deberá de cumplir esta información, y ahora cuando ya te caigan, solo tendrás 30 días hábiles para integrar tu estudio de cumplimiento, tu plan de trabajo, tus acciones remediales, ingresarlos y decir, así voy a cumplir, señora autoridad. ¿Sí? ¿Qué es el mínimo necesario para establecer o solicitar o acceder a un estudio de nivel de cumplimiento? Invariablemente tu recibo de suministro, invariablemente tu diagrama unifilar, una confirmación de tu nivel de tensión y al menos un levantamiento muy sencillo de tu subestación para conocer las características y posibilidades de hacer mediciones en campo. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa para ir al chat y empezar a responder lo que tenemos por aquí. Dice Luceli Luna, ¿para qué sirve y qué prevé el estudio de cortocircuito y protecciones? El estudio de cortocircuito es un estudio que nos va a permitir determinar la máxima magnitud de corriente que circulará por el punto de conexión en caso de una falla. Y este nivel de cortocircuito estará determinado por la contribución de la corriente del lado de la red, es decir, ese valor público que algunos consultores están utilizando como el único elemento para dimensionarlo, más la contribución interna del centro de carga. Un centro de carga que no tiene cargas inductivas, pues es poco probable que él contribuya con cortocircuito a la falla. Y bastará con tomar lo que dice el documento público. Pero un centro de carga, una industria llena de cargas inductivas por todos lados, transformadores, motores, es altamente probable que en caso de una falla, su corriente de cortocircuito en el punto de conexión sea elevadísimo. Y sirve para determinar el tamaño de los interruptores y protecciones principales, a fin de proteger a las personas y los bienes, de que en caso de falla, estos no exploten. El estudio de cortocircuito tiene como finalidad, entonces, dimensionar el tamaño de las protecciones para evitar que exploten en caso de falla, dañando primeramente a las personas y en segundo lugar los bienes. Y el estudio de coordinación de protecciones tiene como función principal asegurar que siempre la falla se quede casi donde se produjo. Es decir, si la fábrica de escobas tuvo una falla,
que solamente se desconecte la fábrica de escobas sin afectar a nadie más. Esa es la intención del estudio de coordinación de protecciones, ¿sí? Y se deben de utilizar en los estudios de código de red. ¿Por qué? Pues porque definitivamente necesitamos asegurarnos de mantener la condición adecuada de operación, ¿sí? Por aquí tenemos las instalaciones de medición de energía para liquidaciones. Es una instalación de carácter federal y bajo responsabilidad del transportista o del distribuidor, y nunca se ha permitido que personal no autorizado realice conexión o modificación alguna en este punto de conexión. Incluso en el reglamento de CFE de distribución, cualquier acceso no autorizado será considerado por una violación al sistema de medición y tiene un carácter penal. Sí, en efecto, nadie sin autorización de la Comisión Federal o el transportista o el distribuidor puede intervenirlo. Sin embargo, desde la emisión del código de red en el 2016 hasta aproximadamente principios del año pasado, mediante una solicitud por escrito, los centros de carga podíamos acceder a través de suministro básico y CFE de distribución a un permiso de apertura de tablillas para hacer mediciones no invasivas, es decir, con transformadores de núcleo partido que solamente tomaban magnéticamente la señal del secundario de los TIMs. Esto nos permitía, sin intervenir ni modificar las instalaciones de medición, obtener la información en el punto legal. Hoy día, por eso, cualquier diseñador, proyectista, constructor, consultor o especialista en el medio eléctrico que esté consciente de la regulación actual entenderá la importancia de colocar TIMs con 2 y 3 devanados secundarios en los transformadores de medición, de tal manera que un medidor se conserva como exclusivo para liquidaciones, un segundo secundario se utiliza para la medición propia del centro de carga con su instrumentación, que no intervenga, pero que esté en el mismo punto con el medidor de liquidaciones, y un tercero porque se está solicitando un medidor secundario, un medidor espejo, algunos de estos con funciones para ser transmitidos al SENACE o algunos para los suministradores calificados. Por ahí, ¿qué es el TIM? Son los transformadores para la instrumentación y medición. Son los instrumentos que se colocan a la entrada de una cometida de media y alta tensión para poder colocar los instrumentos de medición y que nos facturen o nos liquiden la energía eléctrica. Más aquí teníamos, ¿con qué programa se realizan los estudios que pide el SENACE? Originalmente en el manual de conexión e interconexión se solicita que sean con PSS. Sin embargo, hoy cualquier plataforma de modelado o de gemelos digitales para modelados y estudios eléctricos nos puede ser útil para realizar esta función y poderlos exportar posteriormente a PSS. ¿Para qué sirve? Ok. La función básica, ok, las plantas de cogeneración eléctrica deben de cumplir el código de red, sí, también. A final de cuentas están inyectando energía y están inyectando energía al sistema eléctrico nacional. ¿Ya existen casos reales de sanciones? Sí, ya existen casos reales. Pregunta, en términos de penalización, ¿qué relación tiene y cómo aplican las penalizaciones el costo de la energía no entregada? En el código de red nuevo se establece que será la Secretaría de Energía quien determine el valor de la energía no despachada o entregada. Es decir, para aplicarlo y explicarlo más fácilmente, vamos a ponerle una central de generación. Hoy día, tu central de generación te comprometiste a que mañana de 6 a 7 de la noche vas a entregar un total de 1 megawatt de energía en cuanto a potencia permanentemente en características correctas de energía. Tú lo prometiste, por lo tanto, el sistema considera que esa energía está disponible para poder ser entregada a centros de carga. Si tú no la provees, esta energía finalmente de alguna central tendrá que venir. Esa energía se toma del sistema, pero tú específicamente con tu central no la pudiste entregar. Esa energía tiene un valor que tú tendrás que pagar y que será calculado por la Secretaría de Energía de acuerdo a los valores y costos que estén disponibles en el mercado eléctrico mayorista. Lo mismo sucede del otro lado cuando tú la consumes. Tú tenías programado cierto nivel de consumo y cuando es una falla franca o intencionalmente una desconexión, bueno, existirá alguna correlación. Sin embargo, también se entiende que tú puedes bajar tu nivel de producción y sencillamente no tener una curva de demanda permanente. Estos elementos serán revisados en su momento.
Ok. Buenas tardes. Ok, ya nos estaba llegando aquí. Hoy día, ¿es válido hacer mediciones del lado secundario de los transformadores principales? ¿Es del lado de baja tensión? Sí, sí es viable. Siempre, el tema es que debes de documentar en el estudio de nivel de cumplimiento el por qué lo hiciste ahí y que fue el suministrador quien no te dio las facilidades técnicas para poder realizar el estudio en el punto de medición o en el PCC o punto común de acoplamiento o en el punto de conexión o interconexión. A final de cuentas, deberemos de entender que Comisión Federal de Electricidad es una empresa que presta un servicio y que está resguardando la seguridad del sistema eléctrico, pero que del mismo modo tiene la obligación de facilitarnos el poder realizar nuestra revisión, siempre y cuando, como lo establece la ley, no modifiquemos ni alteremos las características del sistema eléctrico y de la conexión de estos medidores. Continuando con la charla, entonces, ¿qué es lo mínimo que se debe de entregar en un estudio de cumplimiento? Pues esto es lo mínimo, y quien entregue menos de esto, pues no lo está haciendo. Un expediente legal, una identificación del centro de carga y sus características, una evaluación de acuerdo al capítulo de tensión, al capítulo de frecuencia, al capítulo de cortocircuito, al de factor de potencia, al de protecciones, al de control, al de intercambio de información, al de calidad de la potencia. Al menos tendrá que tener una evaluación profesional y un semáforo o algún indicador de los niveles de cumplimiento y algunas acciones remediales o un plan de trabajo para subsanar lo encontrado o una declaratoria de que lo encontrado cumple perfectamente con el código de red. Si todo esto no está integrado, no es un estudio de nivel cumplimiento, al menos no en la forma que la ley nos está obligando. El entregable de estos estudios en la vida real, entonces, facilitaría la vida de cualquier centro de carga a través de toda la información en un solo sitio, una sección por especialidad, se podría actualizar según su contenido porque vamos a vivir con él el resto de nuestros días y facilitará el seguimiento a futuro de cualquier cambio a la infraestructura. Con esto terminamos lo que hasta hoy es el código de red en la vida real. Los invitamos a contactarnos para poder de manera continua. Nosotros desarrollamos seminarios de 8, 10 y 16 horas para formar especialistas en cuanto al desarrollo de los estudios y también tenemos la posibilidad de capacitar centros de carga en cómo exigir un buen estudio de código de red o acompañarlos en las implementaciones. Acérquense a nuestro equipo de expertos y por el día de hoy es un placer haber hecho esta presentación. Abrimos la sesión a preguntas. Quien guste puede abrir su micrófono. Contaremos con unos minutitos más para responder algunas de sus preguntas. Ok. Marco, adelante. Quien guste hacer una pregunta, tenemos 3 minutitos más todavía. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, y será un placer atenderlos. Gracias, Roberto. Muchas gracias gracias por la presentación. La pregunta es específico, si mido en el lado de baja, el lado de baja del transformador, es decir, no en el punto de conexión, sino en el lado de baja del transformador, porque puedo meter ahí mis instrumentos y no tengo que comprar unos transformadores de instrumento muy costosos. ¿Hay diferencia si hago mi análisis y mis estudios con un analizador clase S que con un analizador clase A? Ok. La respuesta serían 2 respuestas. La primera, si tú haces tus mediciones del lado de baja y no del lado de alta, hay un elemento que juega ahí que se llama impedancia, y es la impedancia del propio transformador. Es decir, las mediciones hechas en el lado de alta y en el lado de baja son ligeramente diferentes. Sin embargo, de acuerdo a las características eléctricas y específicas de tu sistema, esta impedancia podría jugar a favor o en contra. Por eso es que es preferible realizarlas del lado de media tensión o en el punto, o del lado de alta en el punto legal. Cuando no es posible, se permite hacerlas porque no hay condiciones técnicas
en el entendido de que habrá una ligera variación. En segundo lugar, en términos reales, un instrumento clase S y un instrumento clase A son el mismo instrumento. Tienen similares elementos de precisión. La certificación clase A no establece la exactitud de las mediciones. Establece que el instrumento pasó por un protocolo de pruebas que acreditan que sus resultados son repetibles independientemente del sitio, lugar, condiciones ambientales, y que por la forma en la que internamente sus procesadores están haciendo el cálculo de las diferentes variables, es decir, la medición, esta medición puede ser considerada legal porque cumple lo establecido en el 61.430 de la IEC. Y un instrumento clase S es un instrumento que no llegó a ese punto. Se pudo diseñar muy similarmente, puede contener el mismo procesador, puede contener los mismos algoritmos, pero no tiene un documento que acredite que pasó por un laboratorio autorizado para cumplir la normatividad 61.430 clase S, o en el caso de México la NMX, y no tiene el pedigrí, el certificado. Su información es válida como información, pero no es válida en defensa legal, en disputas con el suministrador, en disputas con el transportista, en defensa ante la CRE o para demostrar que cumples. Te sirve a ti y le sirve al usuario para conocer qué es, pero no tiene validez en términos legales. Entonces, si se tiene un instrumento real de clase S, es recomendable usarlo, claro. Va a servir, claro. ¿Vamos a tener información para mejorar? Claro que sí. Pero cuando la autoridad nos requiera o cuando esta información la ingresemos para demostrar un cumplimiento, no tiene validez porque carece del certificado. Es útil informativa, pero no es válida legalmente. Esa es la verdadera diferencia. Ok, hemos agotado el tiempo el día de hoy. Ha sido un placer servirles. Estaremos en contacto. Visiten nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y estén pendientes de la publicación de nuestro próximo seminario de 10 horas, en donde será un gusto ampliar los elementos técnicos, ahora sí con cálculos de ingeniería y lo que pueda ser necesario. Hasta luego y muy buenas noches.